Queremos resolver 2 sin teta, raíz cuadrada 2 igual 0 hexanewtones el intervalo dado. Así que el primer paso es solucionar sin teta, así que agregaremos la raíz cuadrada 2 a ambos lados de la ecuación para tener 2 sin teta igual raíz cuadrada 2. Ahora dividiremos ambos lados por 2. Así tenemos sin teta igual raíz cuadrada 2. Dividido por 2, lo que significa que queremos encontrar todos los ángulos en este intervalo donde el valor de la función sinusoidal igual raíz cuadrada 2 dividido por 2. Bien, desde que el valor de la función sinusoidal es positivo y sin teta es igual a y dividido por r, la coordinada debe ser positiva, y por lo tanto nuestras soluciones deben ser en el primero o segundo cuadrante donde el sino es positivo. A continuación, dado que el valor de la función seno es raíz cuadrada 2 dividido por 2, esto debe recordarnos los valores de la función que encontramos en el círculo de la unidad, así como de los triángulos de referencia. Y esos son los dos métodos principales para resolver este tipo de ecuación trig. Podemos utilizar un círculo de unidad o podemos utilizar triángulos de referencia. En este video discutiremos ambos métodos. Comencemos mirando el círculo de la unidad. De nuevo, nuestro objetivo es encontrar los ángulos donde sin teta es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2 en el intervalo de 0 a 2pi. En el círculo de la unidad, como la coordenada y es igual a sin teta, estamos buscando puntos en el círculo de la unidad donde coordinan es la raíz cuadrada dividida por 2. Así que empezando en el primer cuadrante, aviso como este punto aquí ha coordinado la raíz cuadrada 2 dividida por 2, que significa sin teta igual raíz cuadrada 2 dividida por 2 cuando teta tiene 45 grados o radians pi 4. Y luego el segundo cuadrante, aviso como este punto tiene cualquier coordinado de la raíz cuadrada 2 dividida por 2. De nuevo, esto significa sin teta igual raíz cuadrada 2 dividida por 2 cuando esto es igual a 135 grados o 3 pi 4 radiantes. Así que estas son las dos soluciones a nuestra ecuación en el intervalo dado. Así que vamos a seguir adelante y escribir estos abajo, pero luego también discutiremos cómo podemos encontrar estos utilizando triángulos de referencia. De nuevo, donde pi 4 radianes es igual a 45 grados, y 3 pi 4 radianes es igual a 135 grados. Ahora, teniendo un valor de función sinusoidal de la raíz cuadrada 2 dividido por 2 también debe recordarnos de un triángulo de referencia 45-45-90 como vemos aquí. El seno de los radiantes pi 4 o 45 grados es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, o en este caso un dividido por la raíz cuadrada 2. Pero debemos reconocer ahora que si racionalizamos el denominador es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Lo que significa, si bosquejamos un grado de 45 o radianas pi 4. Ángulo de referencia en el primer y segundo cuadrante donde es positivo, también podemos encontrar nuestras dos soluciones. Así que vamos adelante y hagámoslo. Dibujaremos un ángulo de referencia radiana de 45 grados o pi 4 hexanewtones el primer cuadrante y el segundo cuadrante. De nuevo, sabemos que tiene que estar en estos dos cuadrantes porque sin teta igual y r, dado que el valor de la función seno es positivo, la coordinación debe ser positiva. Ahora también esquemamos nuestros triángulos de referencia. Y, ahora, porque estos son triángulos de referencia 45-45-90, podemos etiquetar las piernas longitud unida raíz cuadrada de hipotenusa 2. Pero tenemos que verificar el sino de las piernas basadas en el cuadrante. Bien, en el primer cuadrante tanto sí son positivos, así que están tanto más 1. Pero en el segundo cuadrante, desde la coordinación x es negativo, esto tiene que ser menos 1, la coordinación y es positiva, así que esto se positiva. Pero aviso en ambas referencias triángulos el valor de la función sinusoidal es un dividido por la raíz cuadrada 2 aquí, así como aquí, un dividido por la raíz cuadrada 2. Que si racionaliza el denominador es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Por lo tanto nuestras dos soluciones están aquí, pi 4 radians o 45 grados. Que encontramos en el círculo de la unidad, así como aquí en 3 pi 4 radianes, que, de nuevo, ya encontramos en el círculo de la unidad.
Creo que es importante comprender cómo encontramos estas soluciones en el círculo de la unidad, al igual que el uso de los triángulos de referencia, porque si esta función no es la que reconocemos en el círculo de la unidad, tendremos que usar triángulos de referencia para encontrar nuestras soluciones. Espero que esta explicación fue útil.